Agradecemos a los organizadores del Sexto Congreso Internacional de Matemática Educativa del CICATA IPN Legaria de la Ciudad de México por promover este evento que es fundamental para intercambiar experiencias entre los académicos y estudiantes interesados en la matemática educativa. El maestro Jorge Óscar Ruqueta Alvarado y yo, la doctora Edith Ariza Gómez, somos docentes e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y en esta ocasión les queremos presentar los resultados de nuestro estudio sobre el análisis de las percepciones y actitudes de estudiantes de matemáticas mediante el análisis factorial. Están presentes en las diferentes profesiones y han servido como un elemento para apuntalar las diversas investigaciones de otros campos de la ciencia. Y aunque las matemáticas se encuentran en mayor o menor medida en los planes de estudio de las diversas áreas de conocimiento, diversas evaluaciones a nivel nacional e internacional muestran que los estudiantes no logran aprenderlas para resolver problemas reales fuera del ámbito escolar. Iniciamos desde hace 20 años nuestra investigación acerca de los factores que inciden en el aprendizaje de las matemáticas y hemos encontrado diversos elementos asociados con su aprendizaje. Una de ellas son las percepciones y actitudes hacia las matemáticas, que muestra que si los estudiantes no cuentan con buenas experiencias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se encuentran poco motivados para seguir avanzando con su estudio y aplicar las técnicas y métodos en la resolución de problemas. También hemos encontrado algunos indicadores del desempeño de estudiantes de matemáticas en el nivel universitario, que hemos agrupado en los aspectos que señala Godino en sus estudios: los epistémicos, afectivos, cognitivos, interaccionales, mediacionales y ecológicos, que están siempre presentes en el ambiente educativo y se tienen que considerar todos ellos para un buen análisis. Otros estudios analizan las diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizan tanto los estudiantes como los docentes con el fin de construir marcos referenciales sólidos y promover su aprendizaje significativo. Se ha encontrado que tanto docentes como estudiantes conocen la pertinencia de utilizar diferentes estrategias, pero solo usan algunas de ellas y no logran un aprendizaje significativo. Y finalmente se analizan los elementos asociados con la evaluación, que se debería relacionar directamente con la concepción que la institución educativa considera enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, se observa que en los primeros años de estudio a nivel universitario, los elementos que se consideran para la evaluación se relacionan fuertemente con la concepción tradicional que los estudiantes han utilizado en los niveles básicos y medios del sistema educativo. En general, los estudiantes asocian una evaluación de un curso con el promedio de las calificaciones de los exámenes parciales de los temas abordados. Ya varios estudios han señalado que las variables que condicionan el rendimiento académico en los distintos niveles de enseñanza y aprendizaje son numerosas y forman una colección de elementos en donde resulta muy difícil evaluar la influencia específica de cada uno de ellos. Una de ellas son los hábitos de estudio, que influyen considerablemente en el desempeño de los estudiantes y que se asocian con prácticas específicas de actividades para aprender significativamente. También las técnicas son procedimientos, estrategias o recursos utilizados y su uso adecuado y eficaz favorece el aprendizaje. Actualmente existen bastantes avances teóricos en el campo pedagógico. Sin embargo, en matemáticas todavía hay una relación muy tradicional donde el docente proporciona la información y el estudiante solo es un receptor. Las prácticas educativas aún están centradas en el almacenamiento de información más que en el desarrollo de las habilidades y potencialidades de cada individuo. Al inicio de cualquier curso, el estudiante presenta percepciones y actitudes basadas en sus experiencias anteriores y poco a poco se van transformando por los elementos y prácticas asociadas, por las demandas docentes y por el contexto de la institución educativa. Como parte de la metodología se incluye el elemento psicológico sobre las percepciones y actitudes de los estudiantes de matemáticas, ya que influyen directamente en las acciones realizadas. Diseñamos un estudio que incluye preguntas sobre los aspectos que señala Godino: los epistémicos, afectivos, cognitivos, interaccionales, mediacionales y ecológicos. Y se aplicó un cuestionario a 339 estudiantes de Ciencias Sociales de la Unidad Azcapotzalco,
147 de la unidad Iztapalapa y 513 de la unidad Xochimilco. Además, se realizó un análisis factorial para identificar los elementos asociados a las respuestas múltiples sobre la percepción del docente y estudiante ideal. El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos utilizada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas, llamadas factores. Los resultados se presentan tomando en cuenta las percepciones y actitudes de los estudiantes sobre el papel del docente ideal de matemáticas y las estrategias empleadas durante el proceso de enseñanza. Sobre el estudiante se revisan los aspectos que consideran como ideal y las acciones prácticas que realizan durante el proceso de aprendizaje de matemáticas. Las preguntas del cuestionario son abiertas y de opción múltiple, por lo que el porcentaje de respuestas de cada una no suman el 100%, sino que representan el porcentaje de respuestas ajustadas respecto al total de estudiantes en cada unidad académica. Finalmente, se presentan dos análisis de factores, uno de ellos para identificar los elementos asociados con el docente ideal y el otro con el estudiante ideal. En el cuadro 1 se presentan el porcentaje de las respuestas de los alumnos sobre los aspectos que consideran necesarios para la enseñanza del docente ideal. Para la mayoría de alumnos de las unidades académicas, las características que debe poseer un docente son el saber enseñar la materia o tema que corresponde al aspecto cognitivo. También señalan la forma en que explica, que corresponde al aspecto interaccional. Y finalmente, el dominio que tiene del tema, que corresponde al aspecto epistémico. Se aprecia que en las tres unidades académicas a estas características le conceden una importancia muy similar. El mayor porcentaje de alumnos que responden que el docente debe saber enseñar y explicar se encuentra en Azcapotzalco, mientras que el dominio del tema es el menos señalado en las tres unidades académicas. En el cuadro 2 se presenta el porcentaje de las respuestas de los estudiantes sobre los aspectos afectivos, que consideran necesarios en la enseñanza del docente de matemáticas. Al respecto, le dan un mayor peso a la paciencia del docente, que es un elemento afectivo, y los que más la mencionan son con un 41.6% los estudiantes de Xochimilco. También se observa que para los estudiantes de Azcapotzalco e Iztapalapa les interesa que el docente sea dinámico y práctico, que son aspectos cognitivos. Por su parte, los estudiantes de Xochimilco también se preocupan porque el docente sea accesible y que no sea autoritario, que corresponden al aspecto ecológico. En el cuadro 3 se muestran las estrategias de enseñanza que emplean los profesores de las tres unidades académicas con mayor frecuencia. En Azcapotzalco e Iztapalapa mencionan la forma tradicional como la estrategia más usada y solo en Xochimilco se apoya con la investigación como una estrategia de enseñanza. Estos elementos corresponden a aspectos ecológicos. En el cuadro 4 se muestra qué tipo de dinámicas y materiales de apoyo son empleados por los docentes, que corresponde al aspecto mediacional. En Xochimilco se utilizan las dinámicas grupales, mientras que los docentes de las otras dos unidades usan materiales didácticos propios. En general, los estudiantes coinciden en la escasa elaboración de materiales, ya que se registran porcentajes mínimos de alumnos que lo señalan. Tal vez esto refleje la preferencia de uso de recursos bibliográficos para orientar el aprendizaje. Las características que se visualizan como ideales por parte de los estudiantes de las tres unidades académicas corresponden a ciertos tipos de personalidad, al interés que puede despertar la materia y a otras características particulares de los estudiantes. Estos elementos corresponden a los afectivos y cognitivos. En el cuadro 5 se muestra lo referente a la personalidad de los estudiantes y se observa una opinión similar cuando mencionan la atención y la inteligencia como las características más importantes de un estudiante ideal. Además, que el estudiante sea ingenioso y paciente es de mayor importancia en Xochimilco, mientras que en las otras unidades académicas se concede mayor importancia a que el alumno sea
teórico-práctico. En el cuadro 6 se muestra lo referente a la motivación y el interés de las matemáticas de los estudiantes. Esto corresponde al aspecto afectivo. Al observar que tanto agrado y motivación provocan el estudio de las matemáticas, se menciona que se deben de ser constantes, estar interesados, participar en las actividades dentro y fuera del ambiente escolar y el estudio, como elementos asociados a las características de un estudiante ideal. La constancia es mayoritaria en las respuestas de Xochimilco, aunque menos estar interesados o motivados, mientras que ser estudioso y menos participativo se refleja en Azcapotzalco. En el cuadro 7 se muestran otros elementos del estudiante ideal para aprender matemáticas y que corresponden a la motivación y al gusto por las matemáticas. Estos son aspectos afectivos que deben considerarse. En el cuadro 8 se observan las acciones cognitivas realizadas por los estudiantes en Azcapotzalco e Iztapalapa, que utilizan como estrategia la comprensión más que los alumnos de Xochimilco, pero no mencionan el uso de la memorización como estos últimos. Por su parte, los estudiantes de Xochimilco hacen mayor uso de la síntesis y coinciden con el uso de la abstracción con los estudiantes de las otras dos unidades. Esto coincide con el tipo de modelo educativo empleado en Azcapotzalco e Iztapalapa, que es un modelo tradicional, y en general se identifica y analiza el conocimiento matemático y sus metodologías, mientras que en Xochimilco, donde se usa un sistema modular, se aplica el conocimiento matemático en una investigación y solución de problemas. En el cuadro 9 se observan las estrategias que emplean con mayor frecuencia los estudiantes de Azcapotzalco e Iztapalapa dentro de la clase, que consisten en hacer preguntas y poner atención, mientras que los alumnos de Xochimilco se muestran más predispuestos a la identificación, análisis y síntesis del conocimiento. Al realizar el análisis de factores y realizar una rotación que contempla la máxima varianza, se obtienen 6 factores que caracterizan al docente ideal. En el factor 1 se agrupa el compromiso, dedicar tiempo al estudiante y estar interesado, que corresponden a elementos afectivos. En el factor 2 se agrupa ser recto, paciente y amigable, que corresponden al aspecto interaccional. En el factor 3 se agrupa el saber enseñar, que corresponde al aspecto cognitivo. Dentro del factor 4 se agrupa el dominio del conocimiento, que es un aspecto epistémico. Además, que sea paciente, que es un aspecto afectivo, y finalmente que no sea estricto, que corresponde a un aspecto interaccional. En el factor 5 se encuentra que sea respetuoso, que corresponde a un aspecto interaccional. Y finalmente, en el factor 6 se menciona que motive y sea inteligente, que corresponde a los aspectos cognitivo y epistémicos, respectivamente. Al realizar el análisis de factores y realizar una rotación que contempla la máxima varianza, se obtienen 6 factores que caracterizan al estudiante ideal. En el factor 1 se agrupa que sea responsable y esté interesado, que corresponde a elementos afectivos. En el factor 2 se agrupan que haga tareas y repase e investigue, que corresponden al aspecto cognitivo. En el factor 3 se agrupa que quiera aprender, esté motivado y trabaje en equipo, que corresponden a los aspectos afectivo y mediacional. Dentro del factor 4 se agrupan que sea respetuoso, ponga atención y realice trabajos extraclase, que corresponden a los aspectos afectivos y mediacionales. En el factor 5 se encuentra que participe y pregunte, que corresponde al aspecto mediacional. Y finalmente, en el factor 6 se menciona que sepa administrar su tiempo, que corresponde al aspecto mediacional. Como conclusiones, observamos que a través de este estudio, los alumnos, aunque las matemáticas no sean su área preferida del conocimiento, cuentan con elementos, capacidades y habilidades para poder llegar a aprenderlas con éxito, lo que indica la necesidad de buscar la forma adecuada de promover que el alumno el aprendizaje, ya que el problema no es el contenido, sino la forma de apropiarse de este.
También se observa que el papel del docente de matemáticas debe estar centrado en proporcionar la ayuda pedagógica adecuada a las características de cada estudiante, si es que se quiere acabar con el mito de que las matemáticas son un área de conocimiento exclusiva solo para unos cuantos. Y en este estudio se observan diferentes elementos afectivos que generalmente no se toman en cuenta en el proceso educativo. Al contrastar todas las respuestas en cada unidad de la UAM, desde la visión del alumno, se observa que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no cambia de una manera significativa. De acuerdo a lo reportado por los estudiantes, se percibe que predominan un ambiente tradicional donde el estudiante tiene el papel de receptor y el docente el de informante, posiblemente porque este estudio se realizó en el primer año de estancia de los alumnos en la universidad. A continuación se muestran algunas de las referencias del estudio, donde incorporamos los resultados de otras de nuestras investigaciones. Muchas gracias por su atención. Para cualquier consulta les proporcionamos nuestros correos.